Chicos, me ha escrito una persona que ha visto mi vídeo arreglando los puños de mi jersey antiguo y me ha dicho que le ha animado, que le ha inspirado a sacar su máquina de coser vieja que estaba cogiendo polvo y empezar a reparar su propia ropa, que era algo que le intimidaba. Y me ha dejado como blandito el comentario, como calentito por dentro. No sé, sentir que estas chorradas que hacemos y que gritamos al vacío, que sirven de algo y que hay motivos para no estar triste todo el día. Hola, ¿qué tal? Ecoinsomnes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un martes más a este rincón de internet tan bonito, tan calentito, tan estupendo que tenemos aquí. Y estoy, como no, con Pablo Izquierdo. Hola Mario, hola a todas. Hola, y Bruno Martín. Hola. De La Llama. Besito. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Os traigo un melonaco hoy que no os lo acabáis. Que no os lo acabáis, porque, bueno, estamos llegando al final de esta temporada y la verdad es que, por lo menos para mí, ha sido bastante intensa. No paramos de vivir eventos canónicos en todo el planeta, uno tras otro, pim pam pum. Y sí, porque es muy bonito todo esto de iniciar proyectos, de hablar de la crisis ecosocial, pero tener y cultivar este rincón de internet te obliga a leer y te obliga a estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Qué cruce, estar informado. Esto, amigas, pasa factura, pasa factura. Anda que no lo decimos veces, lo que se llevan de nosotros. Así que, como siempre, os voy a hacer una preguntita para ir calentando. Y es que llegando al final de la temporada y entrando fuertes, si tenéis que mirar atrás hace 2-3 añitos, cuando estábamos hablando de jijijaja, así como quien no quiere la cosa de montar algo entre los tres para hablar de esto de una forma un poquito ordenada, ¿cómo estáis con respecto a esta trinchera que nos ocupa, que es la, bueno, ecoansiedad, la preocupación climática, el agobio climático, no sé cómo lo queréis llamar? ¿Habéis cambiado? ¿En qué punto estáis? Contadme. Pues yo por mi parte sí, claro que pasa factura, ¿no? En general yo creo que hacer un proyecto de lo que sea siempre pide pan, eso de entrada, y luego lo que dices, que estar al tanto de cosas y estar informado y pendiente, pues según qué puedes moralizar bastante, ¿no? Hay noticias buenas y aquí las traemos y nos agarramos a ellas como un clavo ardiendo, pero yo que soy tirando a pesimista, lo veo bastante... Nuestra marca... Nada, está echado a perder. Y no es verdad, ¿no? Que si estás muy pendiente de cosas de bajona y estás ahí retozando en el barro, pues hombre, hace mella. Dicho lo cual, yo creo que estoy como más en paz con el universo últimamente. No sé muy bien por qué estas semanas con el nuevo gobierno del risqueto en Estados Unidos estoy particularmente preocupado por motivos obvios. El dorito con peluca, vamos allá. El dorito con peluca, no había escuchado esta. Sí. Pero luego, al margen de todas las barbaridades y de las bravuconadas y de las medidas que tienen efectos tangibles, reales, nefastos, creo que hay cosas que pueden salvarse, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, de esto de potenciar los combustibles fósiles, bueno, ya, pero es que las renovables ya son más baratas, ¿no? Y van a seguir creciendo, creo, en fin, quiero creer. Y espero que el tiempo me dé la razón, por favor, gracias. Y hay otra cosa que sí que veo dentro y fuera de Estados Unidos, que es que hay mucha gente intentando soluciones y trabajando por cosas, ¿no? Y yo personalmente también como que siento que estoy más implicado, ¿no? Y eso me da pues vidilla y esperanza que yo sé que tenemos mucho en contra, pero bueno, no siento que estemos solos. Qué bien, oye, porque yo fatal, gracias a la tía Loli. Pero, a ver, es verdad que yo también estos días, como llegando al final de la temporada, he estado hurgando un poco en mis entrañas, en los entresijos del alma, y sí que he descubierto que estoy mejor que cuando empecé, lo cual me ha sorprendido hasta a mí, la verdad. Pero creo que hay motivo, porque, a ver, por un lado, sí que es verdad que ahora siento que estoy metido hasta las cejas en una sopa de información y de desinformación climática que me hace polvo, la verdad. Pero antes, que me consideraba solo una persona como informada y puntualmente alarmada, ahora ya hay una parte como de sensibilización, ¿no? Como que siento que vivo como quien flota en un tanque de privación sensorial, entonces como que algunas cosas como que me pasan por encima y ya no hacen mella. Pero lo que sí que he notado, creo que lo principal, lo que ha cambiado no es tanto que me haya vuelto más insensible, creo que es que desde que hago Ecoinsomnes con vosotros,
y desde que he conocido a muchas otras personas de esta comunidad, de nuestro podcast y en otros círculos ecologistas, sobre todo creo que me siento más comprendido que nunca, más movilizado que nunca, más eficaz que nunca. O sea, que no diría que estoy más optimista necesariamente, porque lo sigo viendo bastante crudo a días, pero sí menos perdido, menos impotente, y yo creo que puesto en la balanza eso es lo que me sale a ganar. Justo, eso es. Oye, pues el balance positivo, porque yo también, yo me siento un poco más metido, eso es como que estás de lodo hasta el cuello, pero tienes una cuerda de la que tirar de vez en cuando para salir de ese lodo y sabes que de vez en cuando te vas a poder duchar, te sientas en la orilla del lodazal y luego ya te vuelves a meter otro día, y así un poco pim pam, y la cuerda sois vosotros y lo habéis sido estos años y me habéis ayudado a centrar el tiro, a Mario, entender. que hoy no he llorado todavía. No, pero es verdad, es que sois un flotador muy importante y esto os lo digo, que quede grabado en las ondas y fuera que soy un pesado, siempre soy el pesado. Más bonito que todas las cosas. No paro de decirles estas moñadas. Entonces, es verdad, yo estoy mucho más implicado, mucho más informado, y esto pasa factura, pero también mucho más feliz y mucho más contento. Y de estas emociones yo creo que tenemos que pararnos un poco más a reflexionar y hablar, porque todo lo que nos despierta esto es muy complejo. Vamos a hablar del núcleo mismo de este podcast y que siempre ha estado de fondo en cada uno de los episodios. Es la razón por la que no podemos dormir y es cómo nos deja la cabeza y el corazón todo este tema. Me encanta hablar de emociones, mi nuevo tema favorito. Y vamos a poner contra las cuerdas a los 3 hombres heterosexuales que nos escuchen, también van a tener que escuchar sobre emociones hoy. Yo creo que habría que revisar un poco las cifras. Bueno, decir que Si Consumes nació por algo fue por cómo nos dejaba leer las noticias climáticas. Esto empezó, como decimos siempre, con un grupo de WhatsApp, y lo digo así, cómo nos dejaba un poco en términos generales, porque yo creo que lo que nos despierta las consecuencias de la emergencia climática es una movida, es muy complejo. Y yo lo he identificado, como lo he resumido, en 2 razones. Una, que cuando no estás muy metido en esto, rara vez llegas a pensar que puedes estar mal por la crisis climática, porque ya hemos hablado de la distancia psicológica que tenemos con este problema. Es tan vasto, tan absoluto, y al haber tan disperso, tiene tantos factores y tantos sitios a los que lo puedes mirar, que cuesta mucho decir, bueno, yo estoy mal por esto, porque es muy grande. Y por otra es que no siempre es fácil desgranarlo de manera autodidacta. Es decir, pararte a pensar, porque a nada que te interese el tema y tengas algo de empatía, esto empieza a afectarte, pero no sabes muy bien o sea, qué concretamente te lo está provocando, o si estás enfadado, o si estás triste, o si estás cabreado, o una combinación de todas a la vez en función de la hora del día en la que te lo preguntes. Entonces, esto a mí me parece una movida, y la gente yo creo que no se para en esto. Yo creo que en parte es por cómo se ha hablado de esto en los medios. El término ecoansiedad te hace que mucha gente no se identifique, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está hecha polvo por la crisis climática y está muy mal, pero dice, no, yo ecoansiedad no tengo, porque la palabra ecoansiedad es un cajón desastre en el que hay muchas cosas ahí metidas, igual lleva un poco a engaño, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo he tenido ansiedad por otros motivos en mi vida, y a mí la crisis climática nunca me ha provocado lo que yo asocio como un ataque de ansiedad, ¿no? Eso, hiperventilar, un nudo en el estómago, ponerme a sollozar así como con hipo feo. Sí, el típico ataque de pánico que no te puedes mover y... Eso no me ha pasado con la crisis climática, pero yo sí que he tenido temporadas en las que me acuesto todas las noches comiendo techo pensando en la crisis climática, o sea, ecoinsomne, pero literal. Y entonces no me extrañaría que hay otras personas que igual sí que han tenido ansiedad, ¿no? En el sentido ese clínico de la palabra, yo no. Y sobre todo ansiedad, yo creo, en respuesta a desastres, a pérdidas, a sucesos concretos ligados a la crisis climática. Pero yo sí que he sentido ecoansiedad en el sentido más crónico, ¿no? Las noticias de extinción de especies, de inundaciones, incendios, récord de calor, todo esto a mí sí que me han hecho mella como una gota china que muchas veces además se suma a una sensación de amenaza simplemente por la actualidad geopolítica, y que me ha tenido por momentos amedrentado, apático, agobiado, triste, muchas emociones que igual no te las etiquetaría como ansiedad, pero que para mí entran en ese cajón 100%. Sí, yo por el estilo, o sea, yo con estos temas creo que he tenido más bien agobio, ansiedad como tal, no. Pero vamos, que tengas ansiedad clínica o no me parece súper normal que te preocupe, y también creo que hay un tema importante aquí, ¿no? Que si hay algo que te preocupa, tu preocupación existe. O sea, tu preocupación es real, es válida, y tampoco tiene que venir nadie a pedirte recibos. Eso es. Y es que aquí hay mucha tela que cortar, en mi opinión, como habéis dicho, porque es muy complejo y se utilizan unos términos que a veces tienen o mal marketing
o no cubren toda la dimensión del problema. Para organizar un poco las ideas sobre este tema, he hablado con Quique Esnaola, que es psicólogo clínico especializado en enfoque inclusivo, divulgador en Forapsico y escritor colaborador en El País Semanal. Y le he preguntado cómo a nivel clínico nos impacta la crisis climática, para poner un poco la base y nombre y cara y ojos al origen de esta preocupación. Y me dijo esto. Pues empezando por el principio, a nivel clínico, a nivel de salud mental, existe una relación directa entre el cambio climático y las condiciones de salud mental. Te diría que la relación puede ser directa, pero también indirecta, ¿no? Y lo separaría en diferentes dimensiones, en diferentes áreas. La principal, la hemos vivido con la Dana, es el impacto que tiene en la población, en la comunidad, cuando existe un desastre climático, un desastre natural, y las consecuencias que tiene a nivel de estrés agudo, y cuando eso no está abordado y gestionado, de estrés postraumático en la población. Lo que acaba de ocurrir, ¿no? En Valencia es un clarísimo ejemplo de una consecuencia directa de la ansiedad producida por la situación social derivada de una circunstancia climática. Luego hay otro aspecto que también es muy frecuente, que cada vez lo estamos viendo más en la consulta, que es la ecoansiedad, y es esta sensación, percepción de angustia casi crónica, ¿no? que se extiende en el tiempo, derivada de la percepción de que existe amenaza, ¿no? por lo que supone el cambio climático. Y esa ecoansiedad, esa ansiedad climática, suele estar vinculada, pues, a sentimientos de impotencia, de desesperanza, de preocupación constante. Otro aspecto es el estado anímico, claro, está muy vinculado a lo que te estoy comentando, ¿no? Y es que, pues cuando estamos en constante alerta, con una sensación de que el mundo puede ser amenazante, y cuando esto no solamente es una sensación, sino que objetivamente sabemos que está ocurriendo, ¿no? Que existe un cambio climático, esto provoca un impacto también en el estado de ánimo. Y especialmente influye a nivel ya objetivo cuando alguna situación de sequía, de cambio en la biodiversidad de un territorio, o un desplazamiento forzado derivado de algún tipo de crisis climática, pues sucede, ¿no? Y influye muchísimo en las comunidades más vulnerables, que suelen ser, pues, las comunidades con menos recursos. Bueno, como vemos, nos hace de todo y más allá de lo emocional, o sea que hay una trazabilidad, ¿no? de que todo esto que está a nuestro alrededor no nos lo inventamos y nos afecta. De hecho, aquí hay un temazo para mí que ha dicho al final Quique, que es el eje clima extremo, salud mental y clase social. Ya sabemos que la pobreza impacta directamente en la salud mental y, por tanto, las personas que padecen enfermedades mentales pueden tener más probabilidades de vivir en viviendas menos eficientes energéticamente, menos adaptadas, tener una red de apoyo más limitada o tener trabajos más expuestos a las inclemencias de un clima que está desbocado. O sea, esto lo tenemos que tener siempre clarísimo. Hay problemas de clase detrás de todo esto y hay personas. De hecho, le pregunté por grupos vulnerables al margen de esto. Ya no solo la clase social, sino que dentro de las clases, los adolescentes, los niños tienen muy pocas herramientas para poder manejar situaciones en las que una ola de calor de repente ponga tu piso a 38 grados. Los pueblos aborígenes, todo el sur global, que básicamente recoge de primera mano las consecuencias del cambio climático. No sé. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente en todas las cuestiones que nos hagamos y todas las preguntas que lancemos. Claro, o sea, yo creo, y es un poco lo que nos explica también Quique, ¿no? Que entiendo que esto no es ansiedad, pero si tú coges un evento que la crisis climática ha hecho que sea más probable o más grave, como puede ser la Dana de Valencia, como puede ser un incendio que se come tu casa, o una sequía que eres agricultora y se te va por delante la cosecha. ¿Esa gente tiene ecoansiedad? Pues no lo sé, supongo que no, pero está muy jodida por culpa directamente de la crisis climática. Sí, además que ciertamente, mira, vamos poniendo un ejemplo que yo creo que es el que más se repite a lo largo del año, porque básicamente los meses de calor empiezan a ser más dentro del calendario, para tristeza de todos. Pablo, no hables. El caso del calor es dramático porque nos pulveriza los esquemas de sueño, esto ya también lo hemos hablado alguna vez, hace que los comportamientos violentos aumenten. Ya, esto es increíble, ¿eh? Además, esto es algo que se lleva sospechando desde hace siglos, pero es que ahora ya hay papers sobre esto, o sea, está documentadísimo, lo de la primavera, la sangre altera. Bueno, pues en verano ya todos poseídos por el termómetro. De hecho,
ha habido demostradas ya correlaciones en aumentos de todo tipo de comportamientos de mierda durante los episodios de calor, sobre todo las olas de calor, desde tocar más el claxon hasta mayor tasa de crímenes, y una que descubrí hace poco, quizá de las peores correlaciones, que durante las olas de calor ocurren más agresiones sexuales también. Es que... Por si no había motivos suficientes para odiar el verano. Pero es devastador, ¿eh? O sea, y además, que una cosa que yo no sabía y que he descubierto cuando me he metido en la trinchera esta, es que hay ciertas medicaciones para problemas de salud mental que funcionan peor. Porque hay algunos antidepresivos y medicamentos para patologías similares que interfieren en las funciones de regulación de la temperatura. Entonces, esto hace que las personas con condiciones psiquiátricas todavía ven más agravada su condición, esto relacionado con su clase social también, que hemos hablado antes, y navegan peor sus enfermedades en un clima más extremo. Porque su tratamiento les hacen sufrirlo más. El universo se ceba con algunas personas. Sí, tal cual. Y aun teniendo esto presente, se nos viene una época sobre todo dura de desinformación y negacionismo. A pesar de saber todo esto, ya no con temas necesariamente de clima, que va a haber muchísimo de clima porque, como vosotras ya sabéis, y hemos hablado también de ello, hay muchos grupos de poder interesados en que esto no avance o no se hagan cosas. En general, ya estamos viviendo en redes una estrategia de desinformación terrible y muy dañina, muy agresiva, muy corrosiva y que nos deja hechos polvo. Entonces, también le pregunté a Quique si efectivamente tenemos recibos, papers, artículos que nos gustan a nosotros, que enseñar cuando nos vengan con que nos inventamos todo, que esto es una religión climática y que somos muy flojos, la generación de cristal y no sé qué. Entonces, bueno, le pregunté esto y esto es lo que nos dijo. Sí hay literatura científica, sí hay numerosas investigaciones que establecen una relación directa entre el cambio climático, las consecuencias del mismo y la salud mental. Por ejemplo, hay bastante evidencia científica acerca de que las condiciones de calor aumentan la irritabilidad, aumentan los estados de ánimo depresivos, impactan en el insomnio, con todas las consecuencias que tiene eso para la salud global y en concreto para la salud mental, por ejemplo. Hay muchos problemas de salud mental asociados a las olas de calor. Se ha visto, existe evidencia también de que esas olas de calor no solamente provocan directamente los síntomas que te estaba comentando antes, sino que también pueden exacerbar condiciones que ya existen previamente. Por ejemplo, si estamos atravesando un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo o algún tipo de trastorno mental grave, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, que son trastornos de los que seguimos hablando muy poco, nos centramos más en estos primeros y no tanto en los segundos, pues las olas de calor también provocan exacerbación de esta sintomatología, con lo que existe un impacto directo en la salud mental. Bueno, sobresaliente a Bruno porque se ha adelantado a lo que nos ha dicho el experto invitado y ya está. Si es que Juro que yo no había escuchado esto, pero también soy un friki de los papers. ¿Ves? Pues que el calor, y además el calor que está por todas partes. Si hay que destacar una cosa con respecto a la evidencia científica disponible, a raíz de lo que nos ha dicho Quique, es que la evidencia de la que disponemos hoy sobre la crisis climática y salud mental, la mayoría de estudios que se han hecho relacionando estos dos conceptos se han hecho sobre todo en Europa, Norteamérica y Australia. ¿Qué pasa? Que una vez más los señores blancos que somos el club hemos dejado fuera a los países que primero tienen más dificultades económicas porque han sido esquilmados literalmente por las políticas neoliberales y bueno, un poco, ¿por qué no imperialistas de muchos países? Y segundo, tienen peores métodos de adaptación y sufren primero las causas de la crisis climática, como son los del sur global, que decíamos antes. Entonces sí que hay un agujero que hay que tener en cuenta a la hora de leer estos papers, y esto hay que reconocérselo. De la misma manera que decimos que hay evidencia, hay que decir que a esta evidencia le falta trabajo. Le falta madurar, le falta brotar y le falta diversidad, sobre todo. Hay un proyecto muy chulo que busca cerrar estos agujeros precisamente, que se llama Connecting Climate Minds. Es una plataforma donde poder ir dando testimonios de sitios un poco más alejados de lo que viene siendo la norma, ¿no?, en la investigación en salud mental en esta parcela. Así que está guay, la gente está ya poniendo solución. ¿Pero esto qué es? ¿Como un foro, una base de datos de expertas? O... Es como una base de datos donde se van juntando estos testimonios, encuadrando dentro de un metaanálisis grande. Entonces,
van completando, es como ir sumando evidencia de forma deslocalizada, no solo en elementos de investigación. O sea, es como si fuera una macroencuesta, ¿no? Imagino. Es un hub para recoger. Sí, como... Vale. Y además, si te metes en su página web, connectingclimateminds.org, puedes ver los objetivos que tienen, cómo funcionan, el equipo que hay detrás para coordinarlo todo. Está muy guay. Está muy... Ok, mira, deberes. Está muy simpático, sí. Y aparte creo que una de las cosas valiosas es saber a qué nos referimos, porque hemos mencionado muchos términos, ecoansiedad, y luego Quique también hablaba de si está demostrada correlación directa con efectos de salud mental provocados por el cambio climático o no. Entonces creo que nos viene bien también sentarnos y hablar de a qué nos referimos con estos términos, que yo tampoco es que sea muy purista del lenguaje y me da un poco igual cómo lo usa la gente, pero sí que creo que en una conversación que queremos como ser honestos con qué sentimos con el cambio climático, hagamos un repaso de todas las cosas, tanto esas causas directas como las más crónicas de estar expuestos a noticias, eso como otras, pues la tristeza de fondo. Y además hablar con propiedad, yo creo que es súper importante, y además que siempre estamos diciendo que somos 3 nerds de la comunicación, utilizar y acotar conceptos que representen mejor las situaciones, el sentir de la gente. Yo me he dado cuenta yendo a terapia en los 2 últimos años que es que se nos da muy mal hablar de nuestros sentimientos. Me cuesta a veces describir lo que siento. No, claro, no tenemos el vocabulario para ello. Cuando te preguntan justo ahí en la palestra de estar en terapia en una sesión y te dicen, vale, sí, pero ¿y eso qué es? Y dices tú, pues, bueno, pues sí que va a ser, pues malo. Pues si te quedas en el pues, ¿Y cómo te hace sentir? Y no sales de las 3 palabras de siempre, triste, enfadado, contento. Esto es súper importante porque el ejercicio mismo de ponerle nombre, pararte, saber lo que estás sintiendo y ponerle nombre y apellido, cara y ojos, a mí me ha costado mucho hacerlo. Y ayuda bastante a entenderse. Muchísimo. Hablando de poner cara y ojos, ya sabemos que esto nos provoca muchas cosas y yo he elegido una de ellas para seguir hablando. Y ahora que tenemos claro todo lo que nos hace estar pendientes de la ecomovida y el cambio de clima, yo quiero centrarme un aspecto muy concreto, que es el de la solastalgia. ¿La qué? Yo que pensaba que ibas a hablar de la ira climática. La ira. Mario es más de ira, sí. Porque, bueno, yo estoy enfadado. Para mí la ira es muy importante y yo reivindico mucho el estar cabreado para seguir adelante. Si estáis cabreadas, adelante, ¿eh? Pero bueno, este palabra de solastalgia, ¿qué es? Alejándome un poco de mi marca impuesta, absolutamente injustificada en este... Totalmente justificada, Mario. Es que tú eres el señor rojo de ira de Inside Out. Solastalgia sale en Inside Out 3. Esto no hemos llegado. Fama tengo, chicas, de verdad estoy aquí. ¿Qué es la solastalgia? A ver, cuéntanos. De todo lo que nos hace la crisis climática, la solastalgia se refiere a la tristeza. Vale. Pero tiene su cosa, va más allá, porque no es tristeza así en genérico. A veces se utiliza como equivalente erróneamente a ecoansiedad, se mete en el cajón desastre que hemos dicho. Va por es una ramita de este árbol, ¿vale? Para situar un poco el término y todo lo que acarrea, hablé con Teresa Franquesa, que es doctora en biología, tiene un máster en psicología social también y es autora del libro Cambio climático y ecoansiedad. Sobre todo, Teresa ha trabajado en el campo socioambiental toda su vida, particularmente en planificación y educación ambiental, y es cofundadora de la Sociedad Catalana de Educación Ambiental. Hablé con ella, le dije, para aclarar términos entre la audiencia, que acabo de soltar un palabra y siempre estamos con palabras aquí, que pasemos la RAE, ¿cómo se relacionan ecoansiedad y solastalgia? Tal como yo lo entiendo, ecoansiedad es un concepto más amplio y relativamente mal definido también, que incluye una gama de lo que podemos llamar emociones difíciles, ¿no? Como son el miedo, la rabia, la tristeza o la culpa. La solastalgia, en cambio, que la definió el filósofo australiano Glenn Albert, es una respuesta anímica a la destrucción del propio lugar y, por lo tanto, se relaciona con un sentimiento de pérdida que conlleva tristeza. La tristeza que nos produce vivir la experiencia de la destrucción o la degradación del entorno vital. A diferencia del término nostalgia, que implica una añoranza del pasado, la solastalgia es una sensación de pérdida en el presente, ¿no? Cuando vemos como el lugar que habitamos y que amamos es desfigurado y entonces ya no sentimos aquel mismo sentido de arraigo y pertenencia que solíamos tener. Sería una nostalgia de casa estando en casa. Nostalgia de casa estando en casa. Es que... Wow. Okay. Me parece precioso. Yo, a ver... Es que tú eres un romántico en el fondo. Sí, por mucho que me vais a gritar aquí, chicas. La solastalgia hace referencia casi a un luto, pero con un lugar que no solo se habita, sino al que se pertenece.
que se ama. Y para mí, esto, o sea, me lo tatuaría en algún lado. Y además lo que decía Teresa en presente, ¿no? Un luto por algo que no has perdido, sino que estás perdiendo, o por lo que estás por perder. Es que esto es muy fuerte. De todas formas, también entiendo que es un luto que depende de cómo te lleves con la idea de que la vida y las cosas se acaban y la muerte, y si estás como en paz y en estas cosas, ¿no? Porque puede ser cozy o puede ser un delirio y una desgracia tener que estar conviviendo con eso. Desde luego, sí. Depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo el término no lo conocía, pero de esto habla un autor de un libro que me leí hace poco, La Tierra Desencantada, que me lo regaló Mario, de hecho. Muchas gracias, un besazo. Un besote, rey, guapo. Lo escribe el irlandés Richard Seymour, y a mí me tocó una fibra especialmente profunda cuando lo leí hace un par de meses. No sé, es un libro curioso. Reúne varios ensayos un poco inconexos que muestran la evolución del autor hacia el ecologismo. Y a lo que quiero llegar es que es un libro triste, pero no es nihilista. Un libro que es como bastante sombrío, pero es sereno, ¿sabes? No, es que no sé explicarlo muy bien, pero Seymour a mí me ha parecido una persona que escribe precioso, escribe muy bonito, pero escribe sobre el fin del mundo. Y aún así, como que no tira la toalla, ¿no? No lo da todo por perdido. Él tiene una frase en la contraportada que dice: todo se está muriendo, visítalo como lo harías a un paciente terminal. Wow. Uf. Wow. Me parece súper heavy. Y sin embargo, a renglón seguido, en otro capítulo dice: no tengas miedo, se puede reparar mucho más de lo que crees. Entonces consigue convivir esta sensación serena con una desesperanza bastante grande. Y a mí me pilló en un momento, yo creo, bueno, un momento en el que estaba listo para leer este libro, porque yo ya conozco a grandes rasgos la ciencia, las predicciones, los modelos. Yo no necesito un libro que me meta más miedo, que me agite. Yo lo que echaba de menos era sentarnos a hablar de nuestras emociones, ser honestos con lo que estamos sintiendo. Y me ha gustado su tono porque yo creo fervientemente en esa paradoja, la de reconocer que estamos jodidos, pero no por ello rendirse. Qué guay. Qué bueno. Es que esto, sobre todo lo de la pérdida del presente, a mí me marcó mucho porque, claro, aquí se hace referencia a borrados como los que provoca un incendio, una macroinundación, un huracán, de esto que te viene, y pues poco puedes hacer más que ponerte a resguardo y tomar precauciones y sobrevivir. Pero para mí, bien podríamos incluir aquí también la gentrificación, el urbanismo que asfalta, que pulveriza espacios verdes, que disgrega el tejido social. Cuando la gente... Yo me he encontrado con gente que vuelve a su barrio y dice, pero es que había... Justo, hablando con una amiga, compañera de trabajo, ha ido a Córdoba y ha ido como 15 o 20 años después de la última vez que fue, y dice, no lo recordaba con tiendas tan... O sea, había un montón de marcas extranjeras y como cadenas y cosas así. O sea, yo no me acordaba de que era así. Digo, a lo mejor es que no era así. Lo decía como un poco con morriña. El cambio como que le pilló a contrapunto y no le sentó del todo bien, la verdad. Y hay gente que vuelve a su barrio y de repente dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Si yo crecía en esa calle había un parque, aquí estaba la tienda de no sé quién, aquí venía yo a comprar el pan, ahora está cerrado. Y que está muy relacionado que el capitalismo te cambie tu barrio a que el cambio climático te haga perder los ríos de tu infancia, la nieve en las montañas que visitabas de pequeño, ¿no? Eso es. Sí, no, y bueno, y recordar todo el bien, ¿no?, que te hacía ese parque, ese oír pájaros por la ventana, que antes también hablábamos de los efectos psicológicos y mentales, ¿no?, de lo malo, pero también lo bueno los tiene, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, que tener tiempo para disfrutar en la naturaleza o tener tierra en las manos físicamente, ¿no? O pasear por ese parque, pues eso, en vez de por una calle con tráfico, en una zona con arboleda, incluso simplemente el ver verde, el ver el color verde, vienen bien. Hay estudios que han demostrado los beneficios para la salud mental de todas estas cosas. Disclaimer, a ver, en general los estudios de psicología son un poco genéricos porque si en los estudios de biología ya hay un sindiós de factores que no puedes controlar por lo compleja que es la vaina, en psicología ya para de contar, ¿no? Dicho esto, yo creo que, o sea, sí que se han aquí visto... un neurocientífico metiéndose con la metodología de la psicología, ok. Bueno, y con la de la neurociencia, o sea, es que, pues bueno, hay un montón de factores que, bueno, haces lo que puedes. Y con lo que puedes se han visto muchas cosas. Se ha visto que todos estos factores reducen los niveles de hormonas, por ejemplo, asociadas al estrés, mejoran el ánimo, mejoran incluso la autoestima, ¿no? Aparte de todos los efectos físicos que ya hemos comentado más veces, ¿no? Que bajan la temperatura de la ciudad. Si pones árboles, pues que si despliegas esos espacios verdes a costa de tráfico, respiras mejor, tienes menos asma. Y también son cosas que entiendo que contribuyen a ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y de oye,
qué bien se está cuando se está bien. Qué bien se está. Y de que te ayuda a amar un sitio más cuando es agradable ese sitio. Es que todo está conectado. Hablamos mucho de lugares aquí, un barrio, un valle, un pueblo, un río, y el concepto de lugar no está puesto aquí de forma aleatoria. Me parecía súper interesante porque todo confluye en lo mismo, es la pérdida de un sitio. Y le pregunté a Teresa cómo funciona el lugar dentro de este concepto de solastalgia, de tristeza o melancolía por ver algo que se va poco a poco. Creo que es un concepto que todos entendemos fácilmente porque tenemos experiencia de él. Hablamos del entorno que sentimos propio y que valoramos. Un lugar al que pertenecemos, donde nos sentimos integrados y que tiene un significado para nosotros y nuestra identidad, que contribuye a definir quiénes somos. O sea, no un simple telón de fondo para nuestra vida, sino aquel sitio donde nos sentimos integrados en el ecosistema, interconectados con el entorno y el paisaje. Pienso que todos tenemos experiencia más o menos aguda de transformaciones que nos han dolido en nuestro entorno inmediato, ya sean transformaciones dramáticas y repentinas como una inundación o un incendio, o ya sea por una degradación gradual y más sutil como la que puede causar una sequía, por ejemplo. Ahora bien, en la actualidad, cuando vemos en directo a través de los medios pues, la fusión del hielo en el Ártico o el blanqueamiento de los corales, la verdad es que el significado del lugar propio se vuelve borroso. Las personas que sentimos que la Tierra es nuestro hogar y que somos parte de la naturaleza, podemos experimentar este duelo o solastalgia ante eventos que destruyen la diversidad cultural y biológica en cualquier lugar del planeta. Esto que dice Teresa me parece precioso y desgarrador a la vez, la verdad. Y es otro de los peajes que pagas cuando te empiezas a meter más en este mundo. Sí, a mí me ha puesto blandito, ¿eh? El hecho de que tú empatices más con el medio, con la gente de un lugar, hace que puedas verte más afectado, te vuelve más vulnerable. O sea, abres la puerta a que te hagan más daño esto. Y hemos dicho en muchos capítulos que es importante hacer patria de nuestros ríos, parques, valles y costas, en general, donde hayamos crecido, para que lo que nos mueva a preservarlos, para empatizar con ellos, crear un vínculo robusto y sincero, nos haga defenderlo con más ímpetu. Pero es que a la vez esto nos hace más vulnerables. Supongo que tener esperanza también va de esto, ¿no? Elegimos una perspectiva luminosa que nos aviva, pero cargada de incertidumbre, ¿no? Al mismo tiempo. Y sí, que si le pasa algo a ese medio con el que empatizas, pues claro, te pasa a ti también, ¿no? De alguna forma. Eso es. Claro, yo lo veo como una relación, ¿no? O sea, toda implicación emocional conlleva un riesgo. Justo. Y hay gente también que tiene miedo a estar en una relación sentimental porque no quiere que le hagan daño o que le han hecho ya daño en el pasado y por eso se protege el resto de su vida. Pero no sé, ¿qué vida es esa? O sea, yo quiero amar mi tierra, yo quiero compartir la belleza del mundo natural, quiero protegerlo y si toca llorarlo, pues también lo lloraré. Pero es que justo esto, no sé, hacerme insensible a eso por el miedo al daño. Es literalmente este mensaje. Sí. Con respecto a este tema, estuve hablando con un amigo hace poco, un besito Carlos, Rey. Él, como otras muchas personas de nuestra generación, también se ha visto saltando de lugar en lugar, o bien por temas de trabajo, o bien por temas de estudiar, o yo que sé, diversos motivos. Y me decía que no sentía especial vínculo con la mayoría de ellos. Claro, porque estás como de campamento, ¿no? De paso. Sí, la maldición de los millennials que llevamos la casa a cuestas como caracoles y no vivimos más de 2 años seguidos en un sitio. 800 pisos, ninguna raíz, en ningún sitio y ya está. Sí que lo tenía con los lugares de su infancia. Eso, ¿ves? Para él era muy importante. Fíjate que él es de Murcia, con ascendencia en el sur de la Comunidad Valenciana. Y claro, yo le pregunté, pero tú no eres muy patriota de Murcia tampoco, ¿no? O sea, nunca te he visto decir... ¡Viva Suecia! ¡Viva Suecia! Pues viva Murcia, o viva la catedral, viva los... No sé, pero me dijo, sí, pero... Si yo viese, por ejemplo, el río seco o el pueblo de mis abuelos vendido a algún fondo para hacer un complejo turístico o algo así, a mí eso me pasaría factura. Y digo, qué curioso, porque también funciona, en cierta manera, siempre hay algo, a pesar de sentirnos desarraigados, cuando nos cuesta sentir que pertenecemos a un lugar, ¿qué ocurre? Podemos
podemos defenderlo, podemos empatizar con ellos, que no sé, me parece muy curioso esto. No, yo estoy también un poco aquí, ¿eh? O sea, yo ya sabéis que he estado chorrocientos años en Londres y Pobrecito. me gustaba. No, pobrecito, no, Mari, me lo pasé muy bien, estuve feliz. Y me gustaba y me implicaba en la ciudad y en fin, en el tejido social de la ciudad, lo que se podía. Pero yo me siento mucho más de aquí y no tiene nada que ver con fronteras físicas, y burocráticas. Creo que es pues eso, la tierra que donde te has criado, donde has vivido, ¿no? Y me implico más, me importa más y cuando las cosas vienen mal dadas me duele más, sin que me duela España, que decía Unamuno. Pero sí, claro. Yo tengo más conexión con los sitios donde he vivido, donde tenía más acceso a la naturaleza, fíjate. Pero creo que eso va muy en la personalidad de cada uno y en la infancia de cada uno, porque, por ejemplo, fuera de España he vivido en 2 ciudades, en Durham, que es un pueblo, ciudad universitaria pequeña que tiene mucho campo alrededor, y también en Londres. Y en Durham, pasé más años, fue una etapa más formativa de mi vida, era más joven, pero hay muchos rincones, ¿no? Que recuerdo, zonas de bosque, la ribera, el meandro del río en la península del centro de la ciudad, que las noto mucho más mías que en Londres, por ejemplo, donde no sentía que hice barrio, ¿no? Entonces, no sé, creo que va muy con la personalidad, porque habrá gente que sí que haga más patria, como dice Mario, de sus barrios y de sus ciudades, pero hay algo ahí que te toca, yo creo, de los sitios en los que has vivido, y aunque pases por muchos, no todos te hacen mella igual. Yo tengo que decir que no tengo esta tendencia que tienes tú, Bruno, a lo natural. Siempre he sido un chico como... Bueno, esto ya lo he dicho en muchos capítulos, pero he sido un chico más urbanita. Recordamos que Bruno y yo somos del mismo sitio, somos de Toledo. Bueno, del mismo sitio. Él es de Talavera y yo de Toledo. No vamos a abrir viejas heridas culturales, pero yo desde que Bruno nos enseñó parte de la comarca más alejado de Toledo, pero la comarca que rodea todo el sitio donde tiene la casa de sus padres. Sí, entre Montes de Toledo y Gredos, el Valle del Tajo, por Sierra San Vicente. Esto, es que no sé. Claro, todo el Valle del Tajo, Sierra San Vicente, Yo soy más patriota de Toledo. Yo me siento más conectado a mis raíces cuando nunca lo he dicho esto. Ay, qué ilusión, qué honor. O sea, yo... Te echo más toledano que las espadas de Toledo. Sí. Y que el Alcázar y que las carcamusas y que... Llevándote a ver grullas en la dehesa y que la catedral primada y que... Sí, pero by far. Y he sido mucho más feliz. O sea, hablando del tema y sintiendo y volviendo a mi tierra, porque siempre como que he tenido una tendencia de salir de allí y ahora vuelvo con más ganas. Con otra cosa, con otras sensaciones dentro, sí. No solo más ganas, sino soy más feliz. Qué bonito. Qué bonito. Sacad al campo a vuestra gente. Te como la cara toda. Y esto, de verdad, y lo volvemos a decir, lo de hacer patria se hace saliendo al campo y conociendo. Sabiendo lo que tenemos, que es que... Buah. Conociendo y sabiendo lo que tenemos, porque viviendo en un piso, en una ciudad... A mí me encanta estar en mi casa pero... Y en este podcast tenemos un enfoque muy urbanita y mucha de la gente que nos escucha está en ciudades, pero también mucha otra está en entornos rurales y pensarán, es que sois tontos, claro que sí, ¿qué hacéis ahí? Que os dé el aire. Y... Claro, exactamente. Y lo que yo hablaba con Carlos es precisamente esto. ¿Cómo combatimos el desarraigo? Saliendo. De verdad, disfrutando del patrimonio natural y entendiendo qué abarca y qué nos ofrece y cómo huele Cabañeros y cómo suena Gredos y cómo entender todo esto es literalmente tender un puente con la tierra. Luego va creciendo el que te duela que talen, el que te duela un incendio, el que te duela una sequía, unas lluvias torrenciales que arrasen pueblos de una zona. Esto viene solo después. Ojo, que también tengo que decir una idea aquí, que es el proteccionismo de la tierra, el hacer patria. Cuando decimos patria, a mí es que me gusta mucho reivindicar este término, porque parece ser que si eres de cierta cuerda política no puedes ser patriota, pero no hay que caer en todo lo que rodea al término, que ya estamos viendo, todo el nacionalismo horrible, las fronteras malentendidas, la discriminación, el proteccionismo de la tierra. Que el ser patriota de tu tierra no sea quererla solo para ti, sino querer compartirla y preservarla. Sí, y el que te gusten los valles y los ríos y las montañas no sea porque los ves como recursos o porque sientes un etnonacionalismo de estos de sangre y tierra de mis robles son mejores y la diversidad de especies de mi país es mayor. O sea, estas cosas son un poco peligrosas. Había un estudio reciente muy chulo de solastalgia en poblaciones desplazadas en Oriente Próximo y hablaba de cómo en el Líbano este proteccionismo por la tierra
les hacía a la población local ser más xenófoba, pongámoslo así, o sea, tener posturas más críticas con los refugiados que venían de Siria, precisamente porque los veían como una amenaza a esa tierra suya, ¿no? Y yo creo que ahí entramos también en algo difícil cuando hacer patria que dices, Mario, que a priori a mí me suena muy positivo. Fíjate. Si se convierte en un nacionalismo feo. Sí, que no es en contra de, ¿no? Por supuesto, nunca en contra de nadie. Y aquí está otra reivindicación, que es viajar y conocerlo, y ya está, ahí salir. Yo viajes, en fin, ya sabéis que me miro mucho de viajar lejos últimamente y me raciono mucho esos viajes además, ¿no? Como que dentro de eso, de los viajes que más me interesan son los que tienen que ver con hábitats que se agotan, y sean sitios que estén lejos o no, ¿eh? O sea, yo... Pues un castillo, una catedral, hombre, malo ha de ser que no me aguanten ahí unos años, ¿no? Pero igual un bosque no, o igual un lago glaciar no, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que venimos comentando, ¿no? Con ese miedo a la pérdida, con ese paciente terminal que decía Bruno, que decía Seymour, ¿no? Que sabes que a lo mejor se muere, pero bueno, tú estás ahí dándole cariño porque os queréis. Y esto tampoco es cosa mía, o sea, hay cierto empuje también últimamente de este turismo de extinción, ¿no? Bueno, pues de date prisa a ver estas cosas que igual no duran mucho más. Qué horror. Sí. Esto me ha pasado, y ya hay artículos que dicen 9 paisajes que ya no vas a poder ver porque han cambiado para siempre. Y es en plan, ¿perdona? Pero ¿y esto a mí? Porque esta puñaladita que yo me llevo a las 7 a.m. de la mañana en un autobús, ¿cómo la gestiono? Como siempre, pues bajo el morbo del capitalismo de, Dios mío, ahora hay que ir porque se acaba, no ven lo que hay detrás, que a mí es algo que también me frustra un poquito. Pero anyway, suficiente. Yo una vez le puse estas preguntas a Teresa sobre la mesa para conocer un poco el tema. Le dije, vale, eso está muy bien, pero si vamos a estar más tristes, ¿por qué seguir adelante por este camino, no? Si todo esto nos hace más susceptibles a la ira y a la tristeza, What's the point? ¿Qué hacemos? Y le pregunté, ¿qué podemos hacer para lidiar con esta tristeza? ¿Qué podemos sacar de ella? Queremos poner una nota en el lado luminoso de las cosas, ¿no? Y me dijo esto. Las emociones nos agitan para que nos demos cuenta de que algo en el entorno está cambiando y requiere nuestra atención. Nos ayudan a entender qué está ocurriendo y a actuar de manera adecuada. Como decía alguien, no están ahí para hacernos felices, sino para salvarnos la vida. Las diferentes emociones, con distintos matices, son alarmas que nos empujan a tomar precauciones frente a las amenazas. En definitiva, nos empujan a actuar. La tristeza, en este caso, es una reacción normal en una situación de pérdida. Es una emoción que nos ayuda a adaptarnos y a crecer a partir de las experiencias dolorosas. Nos motiva a pensar en lo que ha ocurrido y a intentar comprender la situación, a reconstruir nuestros recursos emocionales y fortalecernos para enfrentar futuros desafíos de una manera más efectiva. Es cierto que conlleva una disminución de energía y esto nos puede parecer negativo, pero tiene un propósito, y es que al reducir temporalmente nuestra actividad, permitimos que nuestro cuerpo y nuestra mente se centren en sanar emocionalmente. Es una pausa que puede ser necesaria para recuperarnos de sucesos dolorosos. Además, la tristeza se refleja en nuestras expresiones físicas y actúa como una llamada de auxilio a nuestros familiares y amigos que pueden acompañarnos en la situación, consolarnos y reducir nuestro sufrimiento. La solastalgia puede buscar su alivio en un futuro que tiene que ser diseñado y creado, llevándonos a imaginar cosas nuevas y a participar en acciones para mejorar la situación que ahora mismo nos deprime. De hecho, muchas personas dicen haber avanzado a través de su tristeza, de su proceso de duelo, hacia una reinversión de energía emocional en decisiones que han fortalecido su compromiso ambiental y a la vez les han brindado consuelo y conexión con el entorno social. Yo pienso que es muy importante recordar que no estamos solos y que conectar con los demás es indispensable, porque juntos no solo somos más fuertes, sino que también somos más felices. Me ha recordado lo que dice Teresa a un término que descubrí hace poco, que es el de melancolía ambiental. Y esto lo acuñó una investigadora de psicología del cambio climático, René Lertzman, y se refiere a este duelo por lo que vamos a perder, que hay que sentirlo, ¿no? Yo no me he leído su investigación porque es una cosa muy sesuda, muy académica, pero la he escuchado en podcast y en artículos, y ella dice que en realidad hay muchísimas personas que están tocadísimas emocionalmente por la crisis climática, pero que no por ello están pasando a la acción, no por ello toman medidas en su día a día. Y hay muchas campañas ecologistas que
intentan ponerle o una cara feliz a la sostenibilidad de qué guay es esto, vamos a estar todos bien, que nosotros también lo hacemos a veces, ¿no? Intentar sacar las cosas positivas de la transición, o asustar a la gente para que actúe, ¿no? Con meter miedo, con datos. Y esto, dice René Lersman, esto moviliza unas defensas muy primitivas y muy superficiales, pero hasta que no sentimos y expresamos todo, hay que pasar primero por la indignación, luego el dolor, y luego atravesamos esa ambivalencia y finalmente ese miedo que a veces nos paraliza, no llegamos al duelo para afrontar lo que viene. Y no pasa nada por estar tristes, al revés, es parte del proceso. Hay que pasar ese duelo y salimos de ahí de otra manera, ¿no? Lo que decía Teresa, que ese descanso a veces es necesario, es un momento casi de serenidad en el que te puede parecer negativo, pero yo me siento así, me siento muy identificado. He tenido periodos muy tristes y no creo que haya salido peor de ellos. Es un algo que hay que pagar, en mi opinión, siempre. Y que creo que sirve también de impulso porque te repara por dentro. El abrazar la tristeza cuando estás mal, creo que lo único que te reporta a largo plazo es reconciliarte con esa sensación y no tenerle miedo. Porque tenemos mucho miedo a estar tristes. Y estar tristes es parte de poder... Es parte de lo que ha dicho, de un proceso, y nos acerca a las redes que tenemos a nuestro alrededor, nos acerca a los seres que nos quieren y nos junta para poder salir adelante también. O sea, hay que juntarse, nos lo dice todo el mundo. Además, Quique, hablando con él, también nos lo decía. Hay que buscar espacios en los que estas sensaciones que nosotros experimentamos sean comprendidas también. Totalmente. Yo os comentaba al principio que Ecoinsomnes me ha cambiado mucho el chip por poder compartir este espacio con vosotros dos, pero también en estos últimos 2 años, por ejemplo, me he unido, y vosotros también, al club de lectura Naomi Klein en Madrid, que trata sobre ecología política, y el estar en un club de lectura en el que todo el mundo está preocupado por esto y habla de estos temas, no sé, te da... Es un círculo de... Podría ser otro, y te puedes meter también en un grupo de acción social de una ONG medioambiental. O sea, hay muchas maneras, pero rodearse de gente que comparte esas inquietudes ha sido lo que a mí me ha sacado de la trinchera y del hoyo. O hablarlo con las amigas, por favor, hablarlo con las amigas, que también cuenta, ¿eh? O sea... Se crea el grupo si no existe. Puede ser nuestro querido club de lectura, un beso a todas, sois estupendas, o puede ser algo que montes tú con tus amigos de toda la vida escuchándote, porque a mí me han escuchado amigos que no están en la trinchera climática y básicamente consigues que empaticen con el mensaje y decir, joder, Mario, pues cuéntame más, o te escriben luego por curiosidades para aprender a entenderte mejor, y eso a mí me ha hecho muy feliz también, ver que tu círculo también se involucra en esto de alguna forma, en el grado en el que su situación también pues les permite. Y te ven mal a ti y tú eres una persona a la que quieren y respetan y dicen, pues si esto te afecta, y se acercan. Eso es. Me gustaría acabar con una cosa, y es que sabemos que este problema es enorme, pero somos muchas personas en ello. De verdad que la crisis climática sabemos que no va a acabar pronto, sus efectos ya están aquí, pero estamos más acompañadas y acompañados de los que las redes y los titulares nos dicen, de verdad. Tenemos todo el derecho a estar mal, por la razón que sea, pero sobre todo tenemos tiempo para hacer algo con ello y cuidar los lugares que hagamos para que no nos falten. Porque al fin y al cabo es donde creamos todos los recuerdos por el camino hasta que lleguemos ahí a preservarlo todo y a que todo esté arreglado como vamos a conseguir, a juntarse, a cuidarse, a sentirlo todo, como me dice mi terapeuta. Hay que sentirlo todo. No hay emociones todo, buenas y malas. Y a ser más felices siempre que podamos. Así que, pues nada. Pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos despedimos y ya está? A mí me parece valiosísimo poder hablar de las emociones. Creo que no lo hacemos suficiente, y en la crisis climática parece que es un poco ñoño hacerlo, pero esto afecta literalmente a todas las personas que están metidas en esta lucha. Sí, hace falta. Gracias a vosotros dos, de verdad, por el ratito, que me voy muy calentito, y gracias sobre todo a Teresa y a Quique por prestarse a hablar de esto con nosotras. Gracias a toda la gente que seguís cada 2 semanas, después de 2 años y pico, no sé si 2 años o 3, no sé cuántos llevamos ya con este rinconcito. Volvemos en otras 2 semanas como siempre, y hasta pronto entonces. Chao, besitos. Hasta luego.